Hola, buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. El primer invitado del programa de hoy es Eduardo Amadeo, que es diputado nacional del Peronismo Federal. Bueno, Eduardo, en los próximos días en el Congreso se va a hablar mucho del presupuesto. ¿Cuál va a ser la estrategia de la oposición para el tratamiento de la llamada ley de leyes? Primero es no votar lo que el gobierno quiere, porque está acostumbrado a que el Congreso le vote lo que ellos quieren. Y esto no es un presupuesto a libro cerrado, es un presupuesto que debe mirarse con muchísima atención. Empieza mal porque empieza macañando la inflación. Digamos, ¿quién puede creer que la inflación del año que viene va a ser del 9%? Pero además, adentro del presupuesto no ha recogido alguna de las demandas más fuertes que tiene el Congreso, como el 82% móvil y la asignación universal para chicos, hacerla realmente universal. Sostiene obras que vamos a rechazar, obras públicas cuestionadas. Tiene aumentos de algunas variables que son inaceptables, digamos. El rubro comunicaciones, que es la televisión pública, más todas las nuevas estructuras que quiere el gobierno para, entre comillas, mejor difundir su obra, va a costar a los argentinos 5.000 millones de pesos. No toca los subsidios, no toca el déficit de aerolíneas. O sea, hay mucho para ver, así que nos vamos a dedicar a trabajar mucho con este tema. Hay algunos legisladores de la oposición que llegan a suponer que el gobierno preferiría ni siquiera que le aprueben este presupuesto. ¿Vos lo ves así? ¿Crees que esa es finalmente la intención de...? No sé, yo creo que ellos lo que quieren es que no le toquemos el presupuesto y por lo tanto están dispuestos a hacer absolutamente cualquier cosa para que no le toquemos el presupuesto. En la enumeración que hice antes me olvidé de un tema muy importante. Este presupuesto tiene el nivel de presión fiscal más alto de la historia, más alto de 40 puntos del producto. Entonces, fíjate si no tenemos nosotros una obligación de gastar bien ese dinero. Le estamos metiendo a la gente la mano en el bolsillo por el 40% de sus ingresos. Entonces, digo, esto tiene una responsabilidad ética, además de política, para nosotros muy importante, ¿no? Y no le vamos a hacer el gusto al gobierno de votar lo que ellos quieren. Bueno, está también el tema siempre discutido de la discrecionalidad con la que se queda el Poder Ejecutivo en función de que subestima siempre los ingresos. Sí. ¿Lo ven nuevamente que se va a reproducir este esquema? Sí, obviamente. Los primeros cálculos muestran que el gobierno se va a quedar en el bolsillo con un dinero para poder manejar a su gusto. Pero cuando mencionaste discrecionalidad, recordé otro tema muy importante. El gobierno ha distribuido una parte sustancial de los recursos sociales, por ejemplo, de la obra pública el año pasado, a los amigos, dejando afuera a los que no son amigos. Eso también es discrecionalidad. Y nosotros tenemos la obligación de ejercer nuestra función de control. Por lo tanto, ni discrecionalidad en quedarse con fondos que deben ser incluidos en el presupuesto, ni discrecionalidad en repartir el dinero como si fuese una unidad básica. El presupuesto debe ser transparente y nosotros tenemos la obligación de lograr que así sea. ¿Qué cosas positivas ves o aportes nuevos que trae este presupuesto que crees que son positivos? A estas horas de este lunes no he leído las miles de páginas en detalle. Lo vamos a hacer a partir de mañana, en la mañana, donde vamos a discutir el tema con mucho cuidado, con lupa. Veo un interesante aumento en la inversión en agua. El tema de la infraestructura social básica, agua, gas, es una de las grandes muestras de inequidad de la Argentina. Y si esto se distribuyese equitativamente, yo estoy de acuerdo. Quiero ver también, hay un aumento en educación, quiero ver también en detalle qué está pasando con los diversos niveles de la educación, porque veo un gran aumento en el gasto en la educación universitaria, pero para mí el secreto de la superación de la inequidad en la Argentina y la pobreza está en la educación básica. Por lo tanto, ese tema también lo voy a ver con cuidado. ¿Y qué opinas de la utilización de reservas para el pago de deuda? Que esto fue el motivo del DNU, el decreto que se estableció precisamente el día que la presidenta abría las sesiones ordinarias del Congreso. Hay dos temas en esa cuestión. Lo primero es que nosotros nos opusimos duramente a la utilización ilegal de los DNU, y esto fue un cachetazo que la presidenta le pegó al Congreso, porque hacer eso por DNU era un escándalo.
Nosotros no tenemos una posición religiosa sobre el tema del uso de reservas, pero el uso de reservas implica meter la mano en una caja que es de todos los argentinos, y para autorizar eso nosotros tenemos que tener una buena evaluación de la situación macroeconómica, porque la situación macroeconómica viene bien, pero si aumenta aún más la inflación, se reduce la demanda por dinero y además aumenta la fuga de capitales, a veces las 7.000 millones de dólares pueden resultar excesivos. Claro. Entonces, yo estoy dispuesto a discutirlo, pero quiero hacerlo con las cartas en la mano. Si insisten en mentirme en las proyecciones macroeconómicas, tengo la obligación de no dejar que con ese dinero se haga cualquier cosa, porque ese dinero no es de la presidenta, es de las personas que nos están mirando, que tienen esos dólares como respaldo de los billetes que tienen en su poder. Por lo tanto, aquí también hay una obligación del gobierno de ser transparente, y vamos a poner el énfasis en eso. Ahora, ustedes son conscientes también, Eduardo, que a la oposición, bueno, desde el oficialismo, si traban mucho el debate del presupuesto, pueden decirle, la oposición le está impidiendo al gobierno contar con el presupuesto para administrar el país. No, nosotros no queremos trabar la discusión, nosotros queremos ampliar la discusión. El que quiere trabar la discusión es el gobierno. Nosotros queremos que la discusión sea lo más amplia posible, que vengan todos. Queremos que nos expliquen si vamos a seguir perdiendo 2 millones de dólares por día con aerolíneas. Claro. Queremos saber a quién se le da el dinero, como te lo comenté antes. O sea, no queremos trabar, queremos abrir la discusión. ¿Qué va a pasar con muchas leyes que hay, no solamente algunas que hay en proyectos presentados, sino que incluso tienen ya la sanción de alguna de las cámaras y que tienen obviamente un impacto sobre los ingresos y los gastos del Estado? Estamos hablando del 82% móvil que aprobaron en diputados, la coparticipación del impuesto al cheque que está aprobada en el Senado, el tema de las facultades delegadas que ya no existen, entonces las alícuotas, por ejemplo, en las retenciones se tienen que mantener en su nivel actual. Nosotros tenemos que ser coherentes con lo que hemos votado. Si nosotros hemos votado por el 82%, si hemos planteado la universalización de la asignación universal, si vamos a la reforma de las retenciones, si vamos a reformar el tema de los ATN y la ley del cheque, tenemos que poner esos números en el presupuesto. O sea, si no estaríamos diciendo, le mentimos a la gente. O sea, nosotros vamos a trabajar con ese supuesto, con el supuesto de que nuestras propuestas están reflejadas en el presupuesto. Ahora, no podemos hacer nada con el Senado. Si el Senado consigue la mayoría kirchnerista, volteará no solo nuestra propuesta presupuestaria, sino también nuestras propuestas de leyes. Pero la responsabilidad es de ellos. Digo, que los senadores le digan a la gente por qué no hay asignación universal, por qué no hay 82% o por qué no cambian las retenciones. Claro, ese tema de las retenciones, por ejemplo, ¿ustedes creen que van a avanzar o todas estas leyes de las que estamos hablando ustedes las van a discutir en el marco del presupuesto? No, son ambas cosas. O sea, el presupuesto tiene que reflejar el gasto y los ingresos. Hay una modificación en el gasto y hay una modificación en los ingresos. Y eso tenemos que ponerlo nosotros adentro para ser coherentes con lo que hemos planteado durante el año. Ahora, el tema de las retenciones, la cuestión es mucho más que retenciones sí o no. Ojalá este presupuesto sea el inicio de una discusión más profunda sobre la estructura impositiva, los ingresos y los gastos del Estado. Te llevo un minuto, Eduardo, al tema político, partidario, electoral, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo está hoy el tema del peronismo federal? El peronismo federal está bien. Muchos auguraron que íbamos a tener un terrible fracaso hace 2 viernes con el acto. El acto se dio muy bien. Ahora yo espero que no discutamos más actos políticos, sino que trabajemos. No está mal que tengamos muchos candidatos, es bueno, da vida democrática. Está muy bien que estemos trabajando con nuestros equipos y buscando coincidencias. Así que estamos bien. Digo, los buenos guisos se cocinan lentos, Boni. Está muy bien. Bueno, Eduardo Amadeo, gracias por estar en el programa. Gracias.